voy a dar la bienvenida a la gente que me esté viendo. Espero que se la pasen increíble el día de hoy. Soy Alberto Hernández. Saludos desde donde me encuentro y saludos también a la gente donde se encuentre. Vamos a empezar un track nuevo. Hoy vamos a empezar un track el cual, siguiendo la línea de Open Class, lo que estamos buscando es reforzar todos los elementos que en este momento estén buscando crecer de manera más sólida en su educación. Lo que busco y lo que buscamos el equipo de Coaching Global y sus invitados es de que todos los miembros de este sistema educativo empiecen a cambiar algunos paradigmas. Una de las cosas que hemos notado desde que nosotros éramos niños es que crecemos sin aprender a defendernos. Y no solamente desde el punto de vista de que te hayan dado un zape y que tú no sepas defenderte de una agresión o de un bullying o de eso. No, ¿por qué? Y lo platicábamos la vez pasada con nuestra especialista de hoy, Hilda Jiménez. Yo le preguntaba, ¿a qué edad alguien sabe cómo puede defenderse? ¿A qué edad alguien entiende que existen los abogados? ¿Y a qué edad alguien se vuelve consciente de la importancia no solamente de tener un médico de cabecera, sino de tener un abogado de cabecera? Tú, te pregunto a ti que estás saliendo de la carrera, ¿tú tienes un abogado de cabecera? Si ahorita tuvieras un problema legal, ¿tú sabrías a quién recurrir o irías otra vez con papi, como siempre, o con mami, chiquito? Esa es una de las preguntas que tendrías que hacerte hoy y no estar pensando tanta estupidez que vemos todos los días en redes sociales y en un entorno completamente fuera de contexto si lo que quieres ser es un profesional libre, un profesional exitoso en el contexto en el que tú lo metes. Así que pues, le voy a dar la bienvenida, porque para mí siempre es un gustazo platicar con la licenciada en Derecho, Hilda Jiménez, la cual me jacto no solamente de ser su amigo, sino su cliente, aunque hasta ahorita no me ha tenido que ir a sacar del bote, afortunadamente. Así que, Hilda, como siempre, qué gustazo el poderte tener con nosotros nuevamente en este segundo track y que podamos platicar un ratito al respecto de la importancia que tienen que ver los abogados. Yo siempre pensaba que los abogados, qué flojera, no, hasta les sacaba su chiste clásico, ese que se parecen los abogados a los plátanos, pero no lo voy a decir. Entonces, hay muchos chistes de abogados, pero pues no vienen al caso, y tú eres una persona muy activa. No solamente eres abogada, sino haces un montón de cosas, por ahí te vemos haciendo un montón de actividades y eso me da mucho gusto. Así que, pues bienvenida a tu casa, Coaching Global, y quisiera saber cómo estás. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues también a todos los que nos ven, buenas tardes. Es un gusto otra vez estar aquí platicando, charlando con ustedes sobre el tema de la educación y desde el ámbito de lo jurídico, ¿no? Es muy importante. Es totalmente real, hay que darle la difusión, la importancia y hay que sentar las bases para un cambio realmente en el sistema educativo. No hablemos de todo el país, empecemos por lo local, por lo nuestro, hay que poner nuestro granito de arena y bueno, pues encantada aquí con ustedes, conectada. Bienvenida, Hilda, como siempre. Y este es el momento en el que me toca decirte que nos apoyes. Y haciendo un espacio, como siempre, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Denle un clic en el botón de suscribir, denle un clic al botón de notificación, ahí en la campanita de notificación, para que cada vez que estemos generando este contenido y todo lo que estamos haciendo en este canal, te pueda llegar a tu celular, o te pueda llegar a tu dispositivo móvil, o te pueda llegar a tu computadora y te avise que estamos generando un contenido como este. También te invitamos a que entres a Instagram, en LinkedIn, que estamos generando un montón de tráfico, el cual nos da mucho gusto. Que entres en Facebook y que entres también en todos los espacios en los cuales entramos a través del podcast. Y pues la verdad es que no es por nada, ¿no? Pero la verdad es que, y no porque esté Hilda aquí, pero el tema del mes pasado ha sido uno de los más vistos por nuestro auditorio, así que muchas gracias y espero que les haya gustado. Y un saludo a toda la gente que seguramente nos está viendo aquí y que vio el episodio pasado, el cual estuvo muy, muy bueno. Así que, pues bueno, vamos a continuar en esta misma línea y pues, ¿qué te parece si entramos de lleno al asunto y quizá pudiese parecer obvio, pero ¿cuál es tu visión en este momento o tu óptica, Hilda, al respecto de la escasez o la falta de principios básicos en los jóvenes, en los niños, jóvenes
y jóvenes adultos que están estudiando una carrera, terminando una carrera profesional. ¿Y cómo ha sido que hemos llegado a este punto? O a lo mejor mi percepción es equivocada, dime tú, ¿por qué nadie se preocupa por aprender a defenderse en un mundo en el que parece que estamos entrando otra vez en la selva, que estamos entrando en un mundo en el cual sí, no sé cómo puedes andar por la calle sin tener la tranquilidad de que si algo te pasa, no tengas a quién recurrir legalmente? ¿Cómo ha pasado, cómo hemos llegado a esta circunstancia, Aida? Pues mira, vamos a hablar desde el punto de vista, bueno, empezando a hablar desde el punto de vista sociológico, yo creo. Como sociedad, bien lo dice el derecho, o sea, toda sociedad está fundamentada en la familia. Y desafortunadamente tenemos una familia totalmente quebrantada, independientemente de que, bueno, sabemos, el núcleo de la sociedad es la familia, pero igual hay muchos tipos de familia. Yo no estoy en contra de que ahora la familia se encuentra integrada por un solo padre o una madre, o ahora vemos lo de la libertad de los pues de las personas que pueden unirse del mismo sexo, ¿no? Pero bueno, yo respeto mucho eso. Sin embargo, creo que todo se basa en eso. O sea, la familia actualmente está pasando por una crisis de falta de principios, de valores. Entonces, pues definitivamente que yo creo que ahí es donde empieza todo. Porque independientemente de que los maestros son una parte muy importante en la educación de los hijos, pues la educación empieza, como lo decíamos la vez pasada, desde casa, con los padres. Nosotros somos los realmente responsables de transmitir a los hijos los valores, los principios, el respeto, y vaya, si nosotros cumpliéramos con esos principios básicos del respeto, de cuidar la forma de solicitar las cosas, de pedirlas, de dar gracias, yo creo que estaríamos en otro nivel. Sin embargo, todo eso se ha perdido y desafortunadamente derivado de ello, pues ahora tenemos estos problemas dentro de las aulas, ¿no? Y vaya, yo considero que es eso uno de los principales fundamentos del problema. A ver, compilando lo que acabas de decir. La familia, el estatus de la familia, el estatus de la educación dentro de la familia está generando un desorden en las formas y el comportamiento que tienen los alumnos en las aulas. Sí. Obviamente esto en detrimento de la relación entre personas que están en este momento formándose y que, bueno, a ver, tú y yo crecimos en un ambiente completamente diferente al que están viviendo los chavos el día de hoy. Claro. Hoy la generalidad es el proteccionismo o la sobreprotección en los hijos. Sí. Y que antes le llamaban, puta, lo tienen bien chiflado ese chamaco en nuestros tiempos y lo tienen súper consentido, ¿no? Sí. Y hoy pareciera que esa es la generalidad. Esto ha venido derivando en una serie de comportamientos que con nuestra psicóloga lo platicaremos después, pero para efectos de tener claridad en el contexto de tu ámbito profesional, hay que irlo acotando, hay que irla dando de forma. Ok, déjame ver si entendí lo que dijiste. El que los chamacos se porten como se porten es porque en su casa ven o se están educando de una manera que no ayuda. Eso es lo que entendí. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. Ok, entonces sucede lo mismo de repente, como lo digo, cuando... no sé si viste un post que subí en el cual, y no sé, pero a partir de que subí ese post, muchos de mis contactos ya no hablan nada de política, ¿no? Porque yo veo que critican a todos los niveles de gobierno. Olvidémonos que si es Andrés Manuel, lo que sea. Subí por ahí un post en el que dice, la próxima vez que quieras criticar a un político, pregúntate si en tu casa tú eres un buen líder, ¿no? Porque todo el mundo juzga que si el presupuesto, que si estás robando, que si que si estás mintiendo, que si estás esto. Le digo, caray, qué curioso, porque yo la gran mayoría de la gente que conozco, propios extraños, he visto que
hacen lo mismo en su casa, mienten, son infieles. Yo le digo ahí lo relaciono con el partido, ¿no? Pertenecen a un partido y después ya te cambias de partido o hasta te vas sin avisar, ¿sí? Hay la misma incongruencia en casa que lo que vemos en cualquier ámbito público, ¿no, Hilda? Totalmente de acuerdo, tal cual lo dijiste, así es, exactamente. Yo creo que es el reflejo de lo que nosotros como padres estamos haciendo dentro de casa. Muy buena parte de eso, yo creo que así es. Sí. Ok, ahora, está bien. Es un hecho, está pasando. Ahora, ¿Qué ¿cómo, hacemos? cómo sí? Pues hay que ir, porque mucha gente me dice, Alberto, te la pasas quejándote, pero no das soluciones. Lo Exacto. que pasa es que, pues yo podría tener todas las soluciones del mundo y sí tenemos intención de servir, pero las autoridades no te escuchan. Entonces, este proceso que estamos haciendo va enfocado a que podamos rodearnos de especialistas como tú para ver cómo ir pudiendo hacer iniciativas. ¿Te acuerdas que te platicaba el hacer alguna iniciativa y demás? Y que suena raro, suena extraño, que te lo diga un amigo, que te lo diga alguien que no se dedica a la política, pero pues, ¿por qué no? ¿No? Y a lo mejor tratándose de cosas simples que a nadie les interesa hacer, pues, ¿por qué no apoyarte en los legisladores que para tal efecto corresponda? Pero bueno, regresemos al tema. ¿Cómo podemos hacer que, cómo tú como abogada, no solamente en el colegio de tus hijos, sino en algún ámbito, podemos empezar a poder dejar huella o empezar a hacer algún ajuste para concientizar a las personas? Porque yo creo, y desde mi perspectiva de coach ontológico, yo creo que tenemos un problema de conciencia, no de que si le hacemos las cosas bien o las hacemos mal, sino que estamos desubicados, que no crees que los papás quieren seguir educando a sus hijos o que el esquema quieren seguir tratando de vivir en un mundo que ya no existe. Eh, Todas las hipótesis que podamos sacar al respecto de las confusiones que tenemos como padres hoy en día, pero tú como abogada, ¿cómo empezarías? Si tuviéramos una escuela, no sé si esta pregunta te la hice a ti, pero a alguien del panel por ahí tengo que sacar la información, a alguien de la gente, tanto de Open Class como el de Salves el que quiera. Me parece que les hice esta pregunta. Si tú tuvieras una escuela a tu disposición como abogada en este contexto, ¿qué te parece si hacemos algunas propuestas de entrada? ¿Cómo podemos hacer? Ya ni modo, ya se echó a perder a la raza, ya están todos empinados, ya están todos mal educados. Ahora, ¿cómo lo corregimos? ¿Por dónde empezamos? Desde tu visión profesional. Bueno, mira, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Es muy, muy importante. El problema ya lo tenemos, ahora, ¿cómo vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, legalmente existen los recursos, más que nada, los recursos para poder corregir un poco toda esta situación que se vive dentro del sistema educativo, dentro de los planteles. Obviamente, vemos los problemas que existen entre alumno, profesor, y entonces yo creo que hay que enseñar a los alumnos a conocer cuáles son los recursos con los que ellos cuentan para poder acceder a una respuesta legal cuando están dentro de ese problema. Hablábamos la vez pasada, bullying, que por ejemplo, apenas escuchaba la retención de tus documentos porque ya no puedes pagar una colegiatura. ¿Qué pasa ahí? ¿Me puedo defender? Sí, claro, te puedes defender. ¿Hay medios legales para eso? Sí, sí los hay. Pero hay que darle difusión. Dentro de un diplomado al cual estoy realizando en línea, precisamente se hablaba de un caso de esta índole, en donde decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la escuela donde llevo a mi hijo con la pandemia ya no pude pagar y quiero cambiarla ahora a una escuela de gobierno, pero me están reteniendo los documentos porque no he pagado colegiaturas? ¿Qué puedo hacer como padre? Ah, bueno, pues acceder a la justicia, pedirle a las autoridades, en este caso, a acceder a un juicio de amparo para poder solicitar esa documentación y la escuela no tiene por qué retenerte esa documentación. Tienes todo el derecho de poder, que te devuelvan tus documentos. Obviamente, comprometiéndote, tal vez firmando un pagaré,
para poder solventar en un futuro el adeudo, pero mientras no negarle el derecho a la justicia al estudiante, porque finalmente si no puedes entregar los documentos a una escuela, en este caso de gobierno, pues obviamente no van a poder inscribirlo, no va a poder estar dentro de la matrícula, no está registrado como un alumno y entonces pues solamente sería un alumno de oídas, ¿no? Y finalmente, pues esto es tener el derecho a acceder a la educación, siempre y cuando sepamos cuáles son los recursos que tenemos legalmente para poder llegar a ellos y poder tener un resultado. Ok, entonces, muy buen ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y sí hay la manera. Lo que pasa es que la gente es muy ignorante en el terreno de la legalidad. Sí, 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 sí. Demasiado ignorante. Entonces, ¿Por qué sí, pasa esto? hay que darle difusión, hay que darle difusión. A la gente le da flojera. Yo he visto, o sea, porque la información está ahí, pero le da flojera. O sea, ya cuando les, es que hay que leer, ay, no, gracias, ¿no? Entonces, vaya, para poder tener, digamos, que ese privilegio de estar, ¿cómo te diré? Tener el privilegio de tener justicia, pues es que también tú te tienes que comprometer y tú también tienes que poner un esfuerzo para poder conocer a lo que tienes derecho, porque vaya, hay una serie de recursos que nuestro derecho no los da, simplemente hay que hacerlos, hay que difundirlos y saberlos difundir, o sea, no entregarte, bueno, mira, aquí te entrego este reglamento, no, o sea, ¿cómo te diré? Tal vez hacer pequeños spots de decir, bueno, como tú lo mencionabas la vez pasada y que tú me lo sugerías también, ¿no? Mira, Hilda, hay que hacer spots diciendo, si tú tienes un problema así, mira, no dudes en que esto tiene solución. Entonces, yo creo que de esa manera interesar a la gente en conocer cuáles son los medios legales a través de los cuales tú puedes defenderte y obviamente tener un resultado óptimo. Y entonces, yo creo que es de esa manera. Oye, las sociedades de padres de familia deberían de tener un abogado, ¿no? Es mi pregunta. Yo considero que sí, deberían de tenerlo, porque vaya, estos problemitas que se dan desde que una riña en el salón, lo del bullying, que el profesor ya me vio feo, que ya me bajó puntos sin razón, que no me quiere entregar mi examen. Entonces, yo considero que sí, que es muy importante que dentro de la asociación de padres haya un abogado para que los pueda instruir y también poder mediar entre ambas partes, porque eso es muy importante, la mediación. Pero ¿estás de acuerdo que eso hoy en día no existe? No hay No, abogado. obviamente no, pero sería muy buena propuesta, vaya, planteárselo a las escuelas, tanto de gobierno, como particulares, porque obviamente sería un ahorro, finalmente sería un ahorro en recursos financieros, todo, ¿no? O sea, se haría la cuestión más práctica. Oye, Hilda, ¿y qué pasa con los papás que dicen, hombre, pues es que ya estos niños de cristal, ya ahora resulta que necesitan un abogado? Antes a mí me daban de varazos en las manos y me pegaban con la regla en mis pompitas y me tiraban el gizazo. ¿Qué frágiles ahora son los estudiantes? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo no estoy ajena a que haya disciplina. Vuelvo. Disciplina dentro desde la casa, pero bueno, afuera, en la escuela. Yo lo viví con un profesor que hicieron un cambio de maestro en el salón de mi hija y bueno, algunas personas no estaban totalmente de acuerdo, sí, con los modos de la maestra. Yo estaba totalmente de acuerdo. O sea, sí, los modos no eran los mejores, pero en el sentido de la disciplina yo sí estaba de acuerdo, ¿no? O sea, si usted tiene que regañar a mi hija porque usted dijo que no moviera el lápiz mientras usted estaba leyendo el primer párrafo de la lectura y lo hizo, hay una consecuencia, castíguela. Sí, es cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo no me aparto de la disciplina, ¿no? Porque si el maestro finalmente dentro de un salón es una autoridad y hay que respetarlo. Pero, perdón, o sea, ¿es necesario gritar? No, yo no hablo de gritar. ¿Cuál Yo sería, hablo, por ejemplo, el escenario? O sea, ¿sabes qué? No me hizo caso. ¿Sabes qué, Hildita? Este,
te voy a pedir de favor que te coloques, que te salgas del aula o que te vayas de dirección, porque no me hiciste caso, así que ese va a ser tu castigo y ya, o sea, pero, o sea, quiere decir que entonces hoy en día las agresiones de contacto físico, las agresiones verbales, ¿sí? Y las agresiones psicológicas deberían de estar descartadas por completo desde tu punto de vista, pero que exista disciplina de un modo, pues llamémosle técnico, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy apartada de la violencia, digámoslo así, dentro de las aulas. O sea, Sí. sí, las técnicas que anteriormente utilizaban, pues sí, eran un poquito exageradas, ¿no? Tal vez que las utilizaran tus padres, bueno, ya es diferente, pero los maestros, bueno, ahí sí me aparto de la violencia física, totalmente. A ver, Pero sí, a sí ver, hay maneras. ¿afirmas que los papás hoy sí podrían hacer eso? Violencia física. Bueno, Sí. una nalgada no pasa nada, ¿estás de acuerdo? Un cocotazo no pasa nada, un pellizco, pero ya, oye, tampoco agarrarlo a reglazos o amarrarlo. Apegado a No, derecho, no, 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 no. ¿Eh? apegado a ¿Mande? derecho, yo podría como, te voy a poner un ejemplo, apegado a derecho, una mamá tiene el derecho de golpear a su hija porque la hija no hace lo que le está diciendo y No, tiene, no, 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 o sea, no, no, o sea, tampoco. entonces, o sea, una nalgada, así sea un coscorrón, ¿sí? No debería de ser y debería ser penado, desde mi punto de vista, ¿eh? Y no porque yo esté fomentando la cristalidad de los chamacos, sino no debería de existir la violencia bajo ninguna circunstancia, porque se Obvio, escudan y se justifican en la disciplina. Porque, ok, ya nos pasamos del aula a la casa, pero se trata de saber que los niños tienen que aprender a defenderse, porque si no se, si se normaliza la violencia en casa, se exterioriza y se normaliza la violencia afuera, ¿no crees? sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, obviamente lo ideal es que, y lo que debe de ser es no utilizar violencia física, mucho menos en un aula. O sea, es totalmente injustificada esa situación, pero sí debe de haber una consecuencia. O sea, si tú no cumples, si tú no obedeces, si tú te sales de la raya, debe de haber una consecuencia. Por eso hay una ley. Si tú no obedeces una norma, hay una sanción a tu conducta. Oye, se me hace, me emociono de pensar cuando empezamos a hablar de eso en el panel, cuando ya esté la psicóloga, saludos a Priscila Medina, pero cuando ya esté la psicóloga ahí platicando con nosotros y la del Mone y esta Ludi, que le mandamos un abrazo también, y toda la visión de todos los especialistas, se va a poner bueno eso, ¿no? Porque imagínate, yo que soy antiviolencia y todo este tipo de cosas, yo te soy honesto. En mi experiencia, yo solamente 2 veces le di unas nalgadas a mi hijo. Y fue porque de plano me sacó de quicio. Pero yo sé que coincidiré con muchos papás que no me lo perdonaba. O sea, yo siendo como soy yo no me lo perdonaba. Fui muy duro conmigo y fui muy autocrítico por eso que hice. Le pedí disculpas a mi hijo después y él lo tomó bien, ¿no? Pero como eso fue en maternal, no me la perdonó en todos los demás años hasta tercero de primaria, porque llegaba a la clase, el primer día de clase, por ejemplo, fue en maternal, en primero de kinder, llegaba con la maestra y le dice, mi papá, un día que me porté mal, lo decía así de corridito y todo igual a todos los maestros, hasta tercero de primaria, imagínate, primero de kinder, segundo de kinder, Asqueroso. tercero de kinder, primero de primaria, segundo y tercero de primaria. Mi papá, cuando era yo bebé, Me me dio pegó. unas nalgadas en mis popitas, pero fue porque me porté mal, ¿verdad, papá? Se me queda viendo. Y la verdad es que yo fue un par de veces nada más. Una vez me super sacó de quicio ya un poquito más grandecito porque no me acuerdo de qué, digo, la verdad. Pero las 2 veces le dije, ¿sabes qué? Perdóname a mi hijo, no sé, no, es una estupidez lo que hice. Y él chiquito y todo, o sea, yo creo que no porque seas mayor y porque seas papá. Híjole, qué difícil ser papá, ser mamá y hoy en día no tener la posibilidad de educar como te educaron a ti. Porque la verdad Sí, es que no, totalmente, a mí sí me totalmente, fue sí. como en feria, supongo que a ti, no sé, No, pero, sí, también. pero era normal en ese tiempo, pero no quiere decir que tenga que existir así. Yo tengo Claro. para mí, digo, es mi hijo y qué puedo decir de él. Yo tengo un gran hijo
y no tuve que recurrir a la violencia para poder educarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un buen punto, habría que verlo ya en conjunto y todo y demás, pero bueno, ya lo llevamos de la... Obviamente que el maestro menos tiene que tocar a un alumno y sobre todo en temas de disciplina y demás, yo veo que sigue existiendo eso. Y cómo hacerle en este caso, Hilda, para, ya más allá de lo que es un trámite, en el tema también es un tema que hay que, por ejemplo, me dio mucha gracia ver un post en el que veía, en el que dice, si eres Sugar Baby y te regalan un coche, el SAT te puede requerir. Eso yo no lo sabía y soy contador público y dije, caray, eso me interesa, ¿no? Pero no tanto por ser Sugar Baby, ¿no? Ni por ser Sugar Daddy, pero hay muchas cosas que omitimos por ignorancia, ¿sí? Ujú. Y Sí. un abogado de cabecera en la sociedad de padres de familia de cualquier, hoy en día, y lo platicábamos la vez pasada, tan importante la generación de contenidos, porque yo creo que no les debería de costar mucho que los padres de familia tuvieran a una persona que les ayudara a documentar todo eso junto con un abogado para que sepan y estén informados de todo ese tipo de cosas, o por lo menos tener el espacio y la atención de un abogado para que les ayude en situaciones de ese tipo. Sí, yo creo que Eh, sí, que es fundamental y yo creo que eso evitaría muchísimos problemas de bullying, de abuso profesor-estudiante, porque verían que dentro de la asociación de padres hay un abogado. Entonces, que si ellos sobrepasan ese límite, no va a haber nada más consecuencias administrativas, sino legales. Realmente hay un problema fuerte aquí en una escuela pública sobre sobre abuso sexual de un profesor a una niña, a una estudiante. Y obviamente la mamá ya llegó ante las autoridades, denuncia, aprenden a el profesor, eh, vaya, realmente es como que una probadita de lo que les puede pasar a muchos profesores si pasan los límites. Entonces, si existe un abogado dentro de una asociación de padres de familia, yo creo que ya le iban a pensar un poquito más en la manera de actuar totalmente. Y obviamente difundir eh, eh, en qué se basa el derecho educativo, qué es, cuáles son las garantías como ciudadano, como persona que tienes, cuáles son los derechos que tienes que defender, o sea, no solamente en el ámbito de educación, sino qué te tiene que aportar tu escuela desde las instalaciones, seguridad, o sea, muchísimas cosas de las cuales carecemos y sobre todo el sistema educativo público, ¿no? Porque, bueno, la verdad, lo particular está más cuidado. Las instalaciones, pues, obviamente, por pagar una colegiatura, te dan el beneficio de tener un aula bonita, pintadita, los pupitres ah, limpios, bueno, y una pública quieras o no, no. Entonces, yo creo que todo eso lleva el derecho a una educación, o sea, es parte de la educación, el llegar y tener un salón ordenado, limpio, adecuado, o sea, te inspira a querer estar ahí, a poner atención, a aprender. Pero si llegas y está hecho un relajo, que huele horrible, que las bancas están pintadas, que todo está desordenado, oye, ¿con qué ganas llegas a la escuela, no? y es ahí donde yo creo que está más el trabajo que nadie quiere hacer, porque como pues ¿quién les va a pagar al abogado? ¿No? Es como el médico que no se quiere ir a la ranchería, que porque pues está bien feo, pues sí, güey, o sea, ¿qué esperabas, no? Es una ranchería, o sea, se supone que trabajas por vocación y no por conveniencia. Pero hace rato dijiste una expresión que me llamó la atención, derecho educativo. ¿Existe Ujú. eso, Sí, Hilda? claro, claro que sí, lo tenemos en nuestro país. O sea, hay un derecho educativo, o sea, las autoridades educativas se regulan por ese derecho. Hay organismos internacionales totalmente avalando el derecho educativo. Obviamente México es parte de esos tratados y, y es UNESCO, es un organismo internacional que obviamente está abocado también a la educación
entonces, a garantizar el derecho a la educación. Entonces, sí existe, por supuesto, hay que difundirlo. Pues estaría padre que en la siguiente charla que tengamos, tal vez habláramos un poquito de los antecedentes del derecho educativo en México, cuáles son los tratados que regulan el derecho a la educación y que toda persona, defendiendo el principio pro persona, que es lo que basa los tratados internacionales, tenemos derecho a tener, ¿no? Un derecho a la educación. ¿Y en qué consiste todas esas garantías que tenemos más, no son garantías, son derechos humanos? Ok. Ok, sí, lo entendemos como un derecho humano, pero no tan en profundidad como la aplicación de juicios, porque sabemos que hay instancias, derecho mercantil, derecho civil, derecho, todo este tipo de rollos, pero es la primera vez que yo escucho el que pudiese existir una instancia en el cual tú pudieses llevar a cabo una demanda para un juez en ese sentido. O sea, no lo había escuchado. Sé que, porque ya lo habías mencionado tú, pero como tal no está implementado en este país, Hilda, ¿no? O sea, conceptualmente sí existe el derecho educativo, pero no hay un juez para ese efecto, ¿no? ¿O quién atiende qué juez atiende esas demandas? Derivado ¿cómo te diré? De lo que sucede actualmente dentro del ámbito educativo, que es bullying, es abuso, lo atiende obviamente una autoridad en materia penal. Ah, en materia penal. Ya no es en lo Sí, familiar, ya no. Bueno, es que no aplica en lo familiar, ¿no? O sea, realmente no, estoy diciendo una tontería, pero sí tendría que ser en materia penal, porque sí es un hecho que se da dentro de una institución, pero que también se da fuera, por lo tanto lo absorbe el juez en materia penal. Ok, está bueno, me queda claro. Y no hay la posibilidad, digo, discúlpame que a lo mejor diga más tonterías, pero no existe la posibilidad que eso tenga que separarse para que no haya o sea, es común, o sea, no tendría que separarse, tendría que quedar eh, homologado el delito en materia penal, aunque sea en un ambiente más acotado, más diferente pues a lo común, ¿no? Pues mira, dentro de las autoridades penales actualmente, con la integración de la Fiscalía General del Estado, eh, se han especializado en muchas materias. O sea, hay fiscalía, obviamente, por ejemplo, delitos cibernéticos, fiscalía para delitos contra la familia, delitos, o sea, hay fiscalías especializadas dependiendo de los delitos a investigar y a determinar. Entonces, ¿por qué no pudiera pensarse una fiscalía especializada en los delitos relativos a todo lo que sucede en el sistema educativo, ¿no? ¿Por qué no? Si así se crearon finalmente, por ejemplo, en materia familiar, debido a la demanda que había en asuntos de divorcio, pensiones, custodia, ¿por qué no pensar si hay realmente suficientes problemas en la cuestión educativa? ¿Por qué no pensar en crearlo? ¿No? Y dijiste la palabra suficientes. Para mí, con uno que exista, debería de ser tratado desde entre un contexto específico, pero bueno, a lo mejor soy exagerado y estamos en un país en donde si no se juntan 10, pues no lo hacemos. Pero bueno, ese es el punto y bueno, pues ojalá que también se pudiera hacer algo desde ahí. A ver, quería preguntarte algo porque normalmente el maestro hombre se ha satanizado en cuanto a muchas cosas que han pasado en cualquiera de los niveles educativos. Una niña sabe hoy perfectamente que si ella acusa al maestro de que la tocó, le va a ir mal. ¿Qué garantías tiene un maestro de que no lo van a crucificar en la cancha de básquetbol porque una niña dijo una mentira? O sea, eso es uno de los problemas que tenemos en este país, no solamente en el ámbito educativo. ¿Sí? Una vecina un día le caigo gordo porque no le hice caso y puede venir a decir una tontería que me puede meter en un problema legal tremendo. ¿Tú crees que ya estamos preparados en este país, por lo menos en el ámbito educativo, para llevar
un trámite de este tipo y que sea confiable y que yo pueda estar tranquilo. Yo no hice nada, a mí no me lo puedo, o sea, yo sé que hay gente que lo hace y que todavía es sinvergüenza y que dice yo no hice nada y mientras no me lo comprueben, no hay, o sea, así es la ley. Pero, ¿qué tan justa puede ser las autoridades o el entorno para que este tipo de situaciones no se den? Porque con los maestros es más fácil, porque resulta que siempre los hombres somos los malos, ¿no? O el género masculino siempre es el victimario y el femenino es la víctima. Yo no digo que no pase, pero pues también hay maestras que se pasan de listas con los niños, ¿no? Que realmente se está trabajando, se está haciendo conciencia, o sea, es un tema como bien tú lo afirmas, es un tema árido, no, mucha gente es totalmente ignorante de a lo cual tenemos derecho. Y obviamente, lo que tú preguntabas también, tenemos la garantía de que si alguien nos acusa de que yo soy maestro y yo te toqué o algo así, tengo la garantía de que la justicia va a estar a mi favor. Todo depende de cómo te defiendas, honestamente. O sea, eh, este tema, este asunto real que te estoy platicando en esta ciudad que está pasando con ese maestro, bueno, se está llevando ante una autoridad y obviamente eh, la persona, la menor, afirma que efectivamente sí hubo un abuso por parte del profesor. Ahora al profesor le concierne defenderse, eh, presentar las pruebas, desahogar las pruebas que tiene para demostrarle a la autoridad que él no lo hizo. Entonces, ¿qué te digo? ¿Te puedo garantizar que no te va a pasar nada? No, no te lo puedo garantizar. Todo depende de tu defensa. Entonces, así es esto, o sea, lo sabemos. Dependiendo de tus pruebas, tú puedes demostrar que fuiste o solito te puedes decir, no, pues no hubo una buena defensa, no lo hice y ahora tengo que pagar una condena. Desafortunadamente así es. Porque imagínate eso, y luego todavía vas al tambo y donde dicen, ah, pues es que este violó a una niña y ya ves cómo les va Sí, a sí, los sí, violadores. honestamente sí. Sí, Y a lo mejor si no tienes ni culpa, debe ser muy difícil vivir. Digo, yo la verdad es que totalmente, totalmente. O sea, uno juzga, uno critica, uno dice, no, pues segurito que sí. O sea, y es la primera niña que alza la voz y tiene el valor de decir que un profesor de de escuela la tocó, porque aparte ha habido marchas, defendiendo obviamente a la menor, y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad, el profesor en este caso sí se encuentra en un estado pues, de vulnerabilidad total, pero te lo vuelvo a repetir, depende de su defensa. Si tiene una buena defensa, puede salir adelante, pero y es, pues todo depende. y es que el juicio social o la presión social también es en este país. Mira, yo veo de repente que suben fotos de Luisito Comunica, por ejemplo, fue muy famosa esa foto, sale Luisito Comunica con barba y como es Luisito Comunica, no sé si lo ubiques, pero es un influencer muy conocido a nivel habla hispana. Y ponen, esta persona anda rondando los parques, tengan cuidado con él, si lo ven, por favor, y la gente se la cree porque no lo conocen. O suben fotos de una persona que es un actor, ¿no? Por ejemplo, hay una serie muy famosa que no sé, yo no, nunca la he visto, pero tampoco sabía a lo que se referían cuando vi, dije, algo de unas tortas de no sé qué, y ahora que visité las tortas, no sé qué, la gente, oye, ¿dónde son esas tortas para ir a visitar? Resulta que es una foto de un local de esa serie que no me acuerdo cómo se llama, pero la gente, por ignorancia, se puede crucificar a alguien inocente. O sea, y Sí. estamos desafortunadamente, si en Estados Unidos, que pues ya ves que se jactan de que son tan justos, han pasado historias de terror en ese sentido, en el cual un juez o un jurado determina la culpabilidad y sí, depende del abogado, Hilda, pero a ver, yo sé que tú eres abogada y a lo mejor esta pregunta me la vas a agarrar de bote pronto y la vas a eludir, pero en este país el que gana es el que tiene más dinero. No, 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 no es así.
de verdad, no es así. Porque eso es lo que dicen, ¿no? O sea, eres pobre y ya perdiste. Mira, yo ese punto de vista, la verdad, yo creo que hay que saber defenderse. Sí es cierto, influye en determinados casos, ha habido, sí soy realista, sí ha habido casos que desafortunadamente sí está de por medio el dinero, la influencia, las relaciones, muchas cosas, pero no te puedo decir que todo se gana con dinero. No, 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 no. Ok. Hay que saber defender. Hay que saberse defender y hay que defenderse y hay que saber y hay que crear un nuevo grupo de abogados Conciencia, una nueva conciencia. y profesionales que verdaderamente, obviamente dices, oye, si yo soy el abogado del que hizo el mal, pues tú lo vas a defender, ¿no? O sea, esa es ya tú decidirás si lo defiendes o no lo defiendes, tienes el derecho de decidir Sí, si lo sí, defiendes. claro, ¿no? O sea, ahí sí, todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero pues mucho depende de qué tipo de asunto es, tu ética, no sé, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí, los abogados, por ejemplo, del Chapo Guzmán, a mí se me antojaría preguntarles eso, ¿no? O de gente que hace ese tipo de cosas. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, a mí mis valores, fíjate lo que son las cosas, fíjate lo que te voy a decir. A mí mis valores me impiden trabajar en Coca-Cola. Yo no trabajaría en Coca-Cola nunca, jamás en la vida. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por el daño que le hacen sus productos a la gente. Ya, sí. ¿Sí? O sea, hay gente que sí, todo el mundo quiere trabajar en FEMSA aquí. Yo no, yo nunca trabajé en un proyecto de FEMSA, nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va conmigo. No, por ejemplo, en BAT, ¿no? Que es donde hacen los cigarros, jamás trabajaría ahí. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí, Entonces, sí, sí. pero hay gente, y los abogados pues, traen lo mismo, o sea, dices, si es dinero, o sea, pero no siempre. Hay abogados que dicen, no, yo no me encargo de eso porque no va con mis valores. Entonces, pues son cosas que se van dando en la educación y que bueno, yo la verdad es que me encanta la posibilidad de platicar contigo todos esos temas porque nos dejan mucho, nos dejan bastante, y yo creo que ya tenemos una buena tarea para el panel que vamos a tener dentro de 4 semanas, donde vamos a estar platicando con el resto de profesionales de Open Class. Y pues no sé si quieras agregar algo más en este contexto, porque el tiempo se va de volada y pues tenemos que aprovecharlo de la mejor manera que te tenemos, porque pues es bien complicado de repente poder platicar contigo, pero pues qué bueno que te hayas reunido de nueva cuenta con nosotros, Hilda, y pues hay mucho que hacer en este tema. Fue un programa diferente, la vez pasada hablábamos de manera más general, pero entonces, a ver, ¿qué te parece si sacamos ya las conclusiones del día de hoy? Correcto, sí. Un niño, un joven, un estudiante de cualquier nivel, debe invariablemente de contar con el apoyo de del lado él, porque el estudiante es a veces, fíjense que a veces a mí me llama mucho la atención esto, pero las escuelas no ven al alumno como un cliente, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que el alumno es el cliente. Y el cliente tiene la razón, como dicen en algunos negocios. Pero a veces se confunde como que el maestro y como que la escuela y como que la institución son los iluminados de Dios, y son intocables. Son intocables las instituciones académicas. Cuando el cliente es el que hace, en una institución académica es el que hace la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela, sin alumno no existe escuela. Entonces, Claro. pareciera que aquí no vas a venir a dañar, decía Teresita Monluí, y ahorita lo digo sin ningún problema de decirlo ella, tú no vas a venir a dañar el prestigio, así me lo dijo una vez, porque pues, bueno, era muy difícil tratar con esa señora. Tú no vas a venir a dañar el prestigio de mi universidad. Y le dije, bueno, pues, ¿cuál prestigio, no? O sea, Harvard o qué. Pero, y ni Harvard, porque los mismos, por ahí hay muchos documentales al respecto de lo que hablan, y la misma Harvard dice, nosotros somos lo que los alumnos nos han convertido, ¿sí? Entonces, hoy, en esa materia, todos esos paradigmas y todos esos formatos se han venido cayendo, la violencia dentro del aula, las injusticias dentro de lo que son todo ese tipo de parafernalia que se da dentro de los
instituciones académicas, dices tú, empezamos con un abogado, o bueno, yo te lo propuse y tú estás de acuerdo, empezamos con un abogado en la Sociedad de Padres de Familia. Bien, eso suena bien en instituciones académicas poderosas. Los padres de colegios y de instituciones que tienen cierto poder adquisitivo, porque a veces pareciera, Hilda, que en los contenidos se nos olvida que también hay gente que no tiene posibilidades y empezamos a hablar de los que andamos ahí más o menos, clase media, media alta, media, todas las clases medias que existen en este país y que tienen más o menos posibilidades. Pero por ejemplo, las instituciones o las escuelas de gobierno, muy apenas si los padres aparecen de repente, las mamás que son las que están más al pendiente, hay mucha labor que hacer ahí también, ¿no crees? Totalmente, sí, ahorita que, perdón, que lo mencionas, ¿por qué no crear una figura que dentro del sistema, dentro de la escuela, vaya, que sea el abogado del niño? O sea, que cree confianza, que, que vaya, no por mencionar la palabra abogado, sientas que, bueno, o sea, ya estás metido en un problema, no. O sea, el abogado como un médico, bien lo decía mi papá, ¿no? Ujú. Que tienes que prever, que tienes que cuidar tu salud. Entonces, vamos a cuidar los derechos que tenemos, vamos a conocerlos. Y ¿por qué no? Para crear una mayor confianza, crear esta figura, o bueno, más bien la denominación de el abogado del niño, para poder, eh, pues, difundir todos tus derechos que tienes como estudiante, eh, y tener la confianza de acudir al abogado para poder resolver un problema. ¿Cómo empezamos eso? Imagínate que hay las posibilidades, que tienes el tiempo, primero, ¿no? Porque entre tus compromisos familiares y responsabilidades familiares, responsabilidades profesionales y demás, pues hay muy poco tiempo, pero ¿en quién nos apoyaríamos para que eso se hiciese una realidad? Porque a mí yo me emociono nada más de pensar que eso pudiera existir. Pues yo creo que para empezar el compromiso, el querer servir, ¿no? Como persona, querer servir, dar un poquito de tu tiempo de lo que tú sabes, compartir, te digo, servir, ser útil y acercarte, ¿por qué no? A, a, para empezar a la escuela de tu hijo y decir, ¿sabe qué, directora? Cualquier problema que haya, no sé, de índole que pudiera tener una consecuencia legal, cuente conmigo. No voy a cobrar, es un servicio, y empezar por ahí, a sembrar esa semilla que posiblemente en un futuro de un fruto, ¿no? Entonces yo creo que eso es querer servir, dar un poquito de ti en cada institución educativa. Y obviamente hay muchos padres que somos abogados dentro de muchas escuelas, entonces, ¿por qué no preocuparte un poquito por eso? En las escuelas no podría existir un consejo legal, así como en las universidades, o sea, en las primarias, en los cuales, en lugar de que eso trascienda a un juicio, bueno, tú ya hablaste la vez pasada del tema de la conciliación o ¿cómo era? De De la la mediación, mediación. Que sí. por cierto, por ahí está pendiente un programa que queremos hacer al respecto de eso, pero eh, si existe la mediación para efectos sociales, para efectos familiares incluso, en en el tema de la mediación, ¿pudiese existir una instancia o establecerse u obligar a las escuelas para que hubiese un consejo o un comité interno para hacer esos juicios, o sea, hacer esos juicios internos? ¿Lo ves factible o sería más relajo? Pues mira, obligarlo como tal no, pero sí tenerlo como opción. Y yo creo que si se hace una buena propuesta en una institución educativa, ¿por qué no decir que sí, ¿no? Obligar es como, obviamente debería de haber una ley que los obligara, pero pues no es así. Entonces, sí proponerlo, y si es algo que obviamente a la escuela le facilite o le evite tener un problema en el cual esté inmiscuida, porque quieras o no, esa escuela, si un maestro, un alumno denuncia, la escuela va a dar en boca de todos. Va a decir, en esa escuela se da esto y por lo tanto, ¿sabes qué? No, yo prefiero no llevar a mis hijos ahí, porque así somos. Sí. Entonces, este,
pues ¿por qué no? Si le das el beneficio a la escuela de que su nombre no va a andar en boca de todos por un problema así, yo creo que sería muy factible y la escuela estoy segura que aceptaría. Y, por ejemplo, también en las escuelas, acuérdate que hay algo que hemos omitido y que, bueno, ahorita ya no tenemos tanto tiempo, pero lo podemos platicar más adelante en otros programas, el sindicato de maestros, ¿no? Todo un tema. Porque, No, por bueno, ejemplo, este maestro que están allá en el ojo del huracán allá en Córdoba, del que nos platicabas, ¿es colegio o es escuela de gobierno? escuela de gobierno. Ya me imagino. Todo el relajo que se esté armando ahí con el tema del sindicato, no sé si lo estén apoyando, pero bueno, siento como que hay tres elementos cuando hablamos de escuela de gobierno: la institución académica, el sindicato de los maestros y los padres de familia, ¿no? Y bueno, imagínate qué buen show ese, no me interesa tanto verlo porque no me quiero influenciar de esos temas, pero por lo menos para fines informativos sí estaría bien saber cómo está ese caso. Pero bueno, entonces, los maestros, para concluir en el contexto de los maestros, ya hablamos de los padres, ¿cuál pudiera ser una buena herramienta? Los maestros ante situaciones de conflicto también deberían de tener establecido garantías para que en dado caso de una situación en la cual, porque te pongo el ejemplo aquí, hicieron un borlote las chavas con el tema de lo del feminismo, en cuanto a temas que sí se dan, que sí existen, en el cual hay maestros que se pasan de la raya con algunas alumnas, pero no en todos los casos. Igualmente, mucho menos, pero de que existen las maestras que no se pasan de la raya, pero se relacionan con alumnos, ¿Qué tan, no sé si esté bien visto o mal visto? Ese no es para efectos legales una cuestión, pero legalmente una maestra, como en Estados Unidos, la que anduvo con el chavillo de 14 o 15 años, no me acuerdo, pero en este país eso se vuelve más un escándalo y un chisme que algo que se vea desde el punto de vista legal. Entonces, el maestro, cuando no tiene el apoyo de un sindicato o aún con sindicato, ¿cuál sería la recomendación para atenderse? ¿A qué abogado le tiene que hablar? ¿A cualquier abogado? ¿Cuál sería la recomendación, Hilda? Bueno, mira, obviamente ante ese tipo de problemas tiene que acudir a un abogado penalista, porque es ahí donde se va a llevar a cabo un procedimiento así. Entonces, obviamente debe de conocer la materia penal, porque si no lo conoce, solamente, déjate, ni siquiera lo va a defender, lo va a perjudicar. Entonces, yo estoy 100% segura que así debe de ser un especialista en materia penal. Perfecto. Bueno, entonces, tanto un alumno tendría que estar arropado por sus padres, en el caso de la sociedad de alumnos, y los mismos padres, eh, por cualquier situación que se dé, porque el problema del hijo es el problema del padre. Creo que esa es la manera más congruente de verlo. Un maestro también tendría el derecho dentro de un ambiente educativo a defenderse, y la institución académica, pues obviamente debería, en teoría, todas las instituciones académicas deberían de tener un abogado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, así es, Ok. contar con un abogado. Perfectísimo. Entonces yo creo que podemos concretar por ahí, pero regresar a la pregunta inicial. Entonces, ya no me quedaría nada más con la idea de que el alumno debería de estar preparado para defenderse. La pregunta original, la quiero decir literalmente porque de repente mi memoria no es buena. Te la voy a hacer la pregunta y con eso concluimos el día de hoy, Hilda. ¿En qué se convierte un niño que sabe defenderse? Pues se convierte en un ciudadano que tiene los medios para poder garantizar cualquier tipo de derecho que tenga. Pero de antemano, ¿estás de acuerdo que un niño tiene que aprender a defenderse, que un Sí, maestro tiene que estar consciente de que no puede suponer que el derecho lo va a amparar siempre y que debe tener un buen abogado, igualmente las instituciones académicas para defenderse de todo lo que pudiera aparecer ahí? Pero lo que es un hecho es, tenemos que enseñar a nuestros niños a saberse
defender de papá, de mamá, del maestro, de la maestra. Sí, totalmente. El niño tiene que aprender a defenderse. ¿Cómo? Pues conociendo sus derechos. Hacerlos difundir, que ellos los digieran de una manera fácil, el saber a qué tienen derecho para en consecuencia poder defenderse. Te vemos dentro de 4 semanas para el panel y nos organizamos y gracias por haber estado de nuevo con nosotros. ¿Quieres agregar algo? No, al contrario, muchas gracias, Alberto. Pues encantada, yo aquí feliz platicando de este tipo de temas y pues aprendiendo contigo, y ojalá que la gente les sirva todo esto para que empiece a despertar su conciencia y sembrar esa semillita de quiero saber, quiero aprender para poder defender tu derecho. Excelente, Hilda. Pues gracias, un placer tenerte como siempre y nos vemos la próxima. Por favor, si se quieren comunicar con Hilda, aquí abajo están apareciendo sus redes sociales y su número de telefónico para contacto en cualquier parte del país. Ella está a sus órdenes como abogada. Gracias, Hilda. Nos vemos la próxima. Hasta luego.